Hubo una época donde la iglesia adventista fue sacudida. Vamos a hablar en esta hora de lo que pasó en esas fechas, lo que pasó en ese tiempo y también tener cuidado porque esto también está a punto de pasar si pensamos, si sabemos y creemos que Jesús viene pronto. Yo sostengo que desde los años 2005 al 2008 no fueron unos años casuales, pero antes de continuar tengo que decirte que yo ni siquiera era parte de la iglesia en aquellos tiempos. Yo mucho tiempo después, muchos años después yo fui parte de la iglesia. Por lo tanto, en el año 2005 y 2008 no tenía absolutamente idea de Biblia, no tenía absolutamente idea de Dios, ni absolutamente de nada. Y tenía conocimiento cero. Entonces, yo no estuve en ese tiempo. Y quiero contarte un poco de cómo fue esto que llegué a pensar, que creo que el año pasado como que se me prendió la ampolletita y me di cuenta de algunas cosas. Yo siempre he sido una persona que investiga mucho las cosas. No me gusta que alguien me diga, no, mira, esto es así, porque así. Simplemente porque es así. Siempre voy más allá, investigo, indago, etcétera, etcétera, etcétera. Y en aquellos tiempos, cerca del 2012, tal vez 2013, por allí, que es cuando yo... En esas fechas cuando yo comencé me uní a la iglesia, empecé a conocer muchas personas que tenían un conocimiento increíble, un conocimiento pero de la Biblia impresionante, que hasta ahora son muy pocos los cuales veo, así. Personas que podían armar debates, personas que dialogaban con personas de distintas denominaciones, que refutaban con argumentos bíblicos, personas que miles de personas los veían. Y tenían algo en común estos grupos. Entonces, una de las personas incluso que yo tuve mucha relación, hablábamos mucho acerca del Señor, me acuerdo y recuerdo incluso con mucho cariño esos días. Pero decía siempre abajo en las páginas, en estas páginas que se tenían porque era algo por internet. Y decían, nosotros somos un grupo independiente, no tenía idea de lo que significaba eso, nosotros predicamos el mensaje de los tres ángeles, el verdadero mensaje que la iglesia adventista nos está predicando y nosotros no somos adventistas, nos salimos el año 2008. Yo en ese tiempo no tenía idea de la iglesia adventista, ni siquiera había oído de la iglesia adventista. Y después me empezó a interesar mucho este tema y me empecé a dar cuenta de que habían otros grupos con un mensaje de profecía de las cosas que iban a suceder. Y decía, otro grupo totalmente aparte, nosotros estamos predicando la verdad porque la iglesia adventista es una iglesia que ha abandonado los principios de Ellen White, no tenía idea quién era Ellen White, ha abandonado los principios proféticos, el mensaje de Dios, de los tres ángeles. Y uno se metía a esas páginas que eran increíbles, tenían un montón de información, de versículos, de textos, de explicación de lo que está pasando, de lo que iba a suceder. Apocalipsis 3, Apocalipsis 14, un montón de temas. Pero al final siempre decía, nosotros abandonamos la iglesia porque está en apostasía en el año 2005. Y después me metí a otro grupo y decía exactamente lo mismo, 2005, 2008, 2005, 2008. Después 2008, 2008, 2008, 2008. Y yo en ese tiempo no le presté atención. La verdad me daba igual porque no entendía lo que sucedió. De hecho, esto que estoy hablando ahora es algo que pensé el año pasado recién y que empecé a vincular muchas cosas. Yo recuerdo que el año 2008 muy pocas personas tenían internet. Eran contados con los dedos los que tenían internet para ese tiempo. De hecho, yo me acuerdo que yo empecé a tener internet en el año 2008. Y en ese tiempo muy pocas personas tenían internet, entonces cuando aparecían en internet era prácticamente como si, oh, mira, está en las redes, o es como si fuera un programa de la televisión, no sé. Efectivamente, todas estas personas cuando yo veía las fechas eran 2005, 2008, 2005, 2008. Y esa justo también fue la fecha donde ya comenzaron recién a llegar el tema de internet, por lo menos a masificarse un poco más, o comenzar a masificarse, porque ya en el 2010... Ya recuerdo que casi todos tenían internet, o la gran mayoría tenía internet. La gran mayoría ya tenía redes sociales. Pero en aquel tiempo se empezó a masificar. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas personas se empezaron a involucrar o unirse a un mensaje de que la iglesia
estaba apostatando por no predicar la verdad. No sé de dónde habrá salido eso en realidad. Pero muchas personas empezaron a decir, mira, la iglesia no está siguiendo a Ellen White, la iglesia no está predicando sobre el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14 lo ha abandonado, entonces nosotros vamos a realmente hacer esto y nos vamos a rebelar, por así decirlo, contra estas autoridades que no están haciendo nada, que no están predicando esto, porque todo esto debería salir de ellos, porque ellos son los líderes y ellos no lo están haciendo, y si nosotros lo hacemos como ellos no lo entienden, porque esa es otra cosa también que ocurría, que con el acceso a internet, nosotros, y sabemos que es algo de doble filo, pero el hecho de tener internet, había información o cosas que uno muchas veces no podía discernir si era verdadero o falso, porque aparecía ahí y también había materiales que no estaban al alcance de las personas. Entonces ahora estaban llegando materiales por las redes sociales que no llegaban comúnmente a las personas. Habían escritos, habían saliendo publicaciones escritas de personas, páginas que comenzaron a salir, y yo sé que son así porque yo siempre veía abajo, al final cuando dice el año de creación, 2008-2005, y empezaron a masificarse estos mensajes. Entonces, claro, personas empezaron a salir, empezaron a decir que la iglesia estaba equivocada y que había fallado en su mensaje profético, y esto se empezó a masificar, y con el internet esto empezó a llegar a todos lados. Entonces las personas empezaron a ver y decir, claro, efectivamente esto está pasando en mi iglesia. En mi iglesia las personas no dominan estos temas, no se habla sobre estos temas, y empezaron a decir, ¿por qué esto no está pasando en la iglesia adventista? ¿Por qué ustedes no están predicando esto? ¿Por qué ustedes están abandonando los principios y lo que Ellen White dice? Entonces las personas empezaron a dudar contra sus dirigentes, contra sus pastores, empezaron a tener problemas. Esto también obviamente que causó una dificultad muy grande dentro del liderazgo de la iglesia, porque se empezaron a ir las ovejas. Y las ovejas empezaron a formar grupos de oposición a la iglesia. De hecho, el mensaje que tenían en aquel tiempo, y que muchos aún tienen, que se han salido, es un mensaje que no sé si le hacen más propaganda a la iglesia, porque su mensaje es totalmente contra la iglesia. O sea, su mensaje que se abandera esto, aparte del mensaje de los tres ángeles, es estar contra la iglesia. El mensaje que ellos tienen es el mensaje de los tres ángeles, y la mano derecha es la iglesia está equivocada y hay que salirse de la iglesia porque ha caído en apostasía, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas empezaron a hacer de que la iglesia, las personas y los líderes se empezaron a ir. Y hay uno, sobre todo, que yo creo que fue una figura que golpeó muy fuerte dentro de la iglesia en aquellos tiempos, que es el pastor Hugo Gambetta, que yo recuerdo, según las cosas que he leído, que él también cerca de esas fechas, no sé si fue el 2005 o 2008, por ahí, entre 2005 y 2008, que se salió también. Y eso fue un golpe tremendo porque era una persona, una figura totalmente pública y que iba de la iglesia y que tenía un conocimiento tremendo de estas cosas, y no solamente de que predicaba en una iglesia, sino que era una persona que viajaba por los países también hablando, predicando estas cosas. Era una persona conocida dentro de los países, por Latinoamérica incluso. Entonces, esta persona al salirse también se salen sus seguidores. Y otras personas que también tenían relación con el mismo mensaje empezaron a decir, claro, la iglesia no está predicando esto, y empezaron a predicar esto, pero fuera de la iglesia. De hecho, hay muchas personas que empezaron a tener sueños también. Una de las cosas que he leído también es que muchas personas comenzaron a tener sueños de que esto realmente debía pasar. De hecho, el mismo pastor Hugo Gambetta, recuerdo que decían que habían personas que empezaron a decir, yo tuve un sueño de que usted estaba atado a un árbol y que no podía salir de ahí. Sin embargo, fue soltado de ahí y se dio cuenta de que tenía un gran campo al cual ir. Y ese campo es la predicación a todo el mundo, que usted no podía porque estaba limitado a la iglesia. Y eso, obviamente, que alguien te diga eso cuando está ocurriendo esto, claro, totalmente esto viene de Dios. Entonces empezaron a salirse más personas, empezaron gente a tener sueños, gente empezó a seguirlo. Y en este espacio del 2005 al 2008 pasó todo esto. Todas estas situaciones. De hecho, yo me acuerdo de esa persona que yo les comentaba al principio, que decía, esta persona que me comentaba y me decía, no, mira,
todas las preguntas que tú tienes yo te las puedo responder y mira este mensaje, etcétera, etcétera. Pero el tema es que a mí me pareció algo bien interesante que estas personas, yo después siguiéndole el rastro, todas esas luces se apagaron. O la gran mayoría de esas luces. El pastor Gambetta todavía tiene su otra iglesia adventista. Iglesia Adventista 2, podríamos llamarla, porque hace lo mismo que la iglesia adventista. Pero por ejemplo, y él es la cabeza inamovible. Yo me acuerdo que cuando yo conocí al pastor Bor, no me acuerdo en qué año fue, 2015 debió haber sido, no recuerdo, y yo le pregunté sobre qué opinaba de Hugo Gambetta y él me dijo, eso son preguntas frecuentes que me hacen. Al lugar donde él va le preguntan por Hugo Gambetta porque era una figura pública, era como que ahora que nosotros todos conocemos al pastor Bullón, como si el pastor Bullón ahora dijera, la iglesia adventista está en apostasía y se vaya y se retire y todos sus seguidores se vayan, sería un golpe tremendo a la iglesia. Y esas cosas empezaron a ocurrir en ese tiempo. Muchas personas se fueron. De hecho, esta persona con la cual yo hablaba y que tenía un conocimiento tremendo, que ya no he visto una persona así, incluso una persona que iba a debates, que debatía con todas las denominaciones, cosas que hacen ahora los católicos. No, la iglesia adventista no lo hace. Los líderes adventistas van y quedan ridiculizados, lamentablemente. Pero personas que abrían así debates para que las personas fueran, hablaran, tanto escrito como de forma grabada. Eran personas pero con un conocimiento totalmente grande. Y yo hablaba con ellos y me decían, no, nosotros nos salimos el 2008. Y me acuerdo que me mandaban páginas y esas páginas tenían videos de sus ministerios que participaban y todos ellos tenían miles de reproducciones. Para ese tiempo, estamos hablando del año 2008 por ahí, 2008. Entonces, esto empezó a masificarse y tenía miles de reproducciones. ¿Y el mensaje cuál era? El mensaje profético, el mensaje de los tres ángeles, un mensaje con explicaciones de la forma en cómo Ellen White explica las cosas, el mensaje de los tres ángeles, y la iglesia está en apostasía porque ha rechazado esto. Pero yo después le fui siguiendo el rastro, ya porque yo me empiezo a enterar de estas cosas cuando ya habían pasado. Yo me uní mucho tiempo después. Pero tampoco enlacé de que en ese tiempo se salieron muchos grupos y muchas personas, cientos de personas, para no decir a lo mejor miles de personas, en todo, por lo menos Latinoamérica. No sé cómo haya sido en ese tiempo en Europa, pero sí en América y en Latinoamérica se salió mucha gente, porque yo lo vi ahí las reproducciones, vi el apoyo que había, vi cómo estos grupos y en los videos salían cientos de personas escuchando esto. Una figura pública también como Hugo Gambetta que sale y que mucha gente va y se reunían en lugares totalmente grandes para escuchar de cómo la iglesia adventista había caído por no predicar esto. Pero yo después, siguiéndole el rastro a estas personas al tiempo después, ya estamos hablando de 2015 en adelante probablemente, todas esas luces se apagaron. Esas luces se apagaron. Esa misma persona que yo decía que hacía debates, que tenía un conocimiento tremendo de las cosas y que tenían un grupo en Estados Unidos y predicaban por internet, etcétera, etcétera. Después los veo y ni siquiera creen en la Biblia. Partió no creyendo en Ellen White y después rechazó la Biblia. Y es exactamente lo que dice Ellen White. Dice, los primeros van a empezar a rechazarme a mí y después van a rechazar, los siguientes rechazar la escritura. Dicho y hecho. Se empezaron a rechazar los escritos de Ellen White, a pesar de que eran los más ellenwistas, los más seguidores de Elena, y empezaron a rechazarla y rechazaron después la Biblia. Hasta que al final quedaron en nada. Yo no creo hasta incluso que sigan creyendo en Dios, porque dejaron de hacer su labor espiritual. Dejaron incluso su iglesia que estaban participando, a ese punto. Porque empezaron a desconfiar de todo. Saca los fundamentos y sobre qué te colocas. Sobre nada. Y ahí porque esto lo pensé el año pasado, todo esto ocurre en esta fecha del 2005 al 2008. Figuras grandes que salen, grupos por doquier, se empieza a masificar por internet estas cosas, la gente empieza a darse cuenta de que esto no está ocurriendo, que esto también ocurre en su iglesia, de que en su iglesia no predican el mensaje de Apocalipsis, de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, la verdad presente. Se empieza a salir mucha gente en todos lados y se empieza a masificar por internet. Es por eso que en el momento cuando yo empiezo a llegar y tener una afinidad ya con la iglesia y ser parte, y me doy cuenta de que la iglesia tiene el mensaje de los tres ángeles y de Apocalipsis 14, y de repente me empiezo a mirar hacia el lado, y prácticamente a las personas que hablaban de esto se les estaba persiguiendo.
O sea, no persiguiendo, pero decían, oye, hay que tener cuidado con esa persona porque está predicando sobre esto. No, es que este a lo mejor es muy gambetista. No, es que son muy alarmistas. No, es que hay que tener cuidado porque su carácter es medio disidente. ¿Por qué? Porque está hablando de Apocalipsis 14, porque está hablando del mensaje de los tres ángeles, porque está hablando sobre el tema de la verdad presente, porque está hablando sobre la bestia. Y todos esos temas fueron puestos como si fuera un mensaje disidente, porque los disidentes se abanderaron con ese mensaje. Entonces, como estos, por así decirlo, rebeldes, se colocaron como bandera el mensaje de los tres ángeles y se salieron, cualquiera que después, como una estela de una estrella fugaz, como una estela, que una estrella fugaz pasa y queda la estela fueron los que después en la iglesia dijeron, pero nosotros tenemos este mensaje, prediquémoslo. Ah, pero hay que tener cuidado con ellos ahora. Hay que tener cuidado porque están hablando el mismo mensaje de los disidentes. Entonces, el mensaje de los tres ángeles comenzó a ser como un mensaje disidente dentro de la iglesia. En aquellos tiempos, lo que ocurrió después de esas fechas. De hecho, no sé si alguno que estuviera en esa fecha recordaba a los que empezaron a decir que Jesús venía el 2011. Esos eran adventistas. Y esos también se salieron por esas fechas, 2005, 2008. Todos esos. Y eran miles. Ahí eran miles. Los que dijeron, los seguidores del que dijeron que Jesús iba a venir el 2011. Y esos eran adventistas. Adventistas que se habían salido porque la iglesia había rechazado. Y también el tema de la deidad. También allí comienza a explotar más este tema de la deidad, de que no son tres, son dos. Todo este tema comienza a masificarse con internet, con las personas que a lo mejor tampoco podían discernir bien de este material y decían, oh, mira, realmente esto está ocurriendo, realmente esto es así, aquí me lo están mostrando. Los más textos de los pioneros comenzaron por internet a circular y uno empezó a darse cuenta de las cosas que ellos predicaban. Y esto pasó en esas fechas. Y estas personas empezaron a salir de la iglesia porque se dieron cuenta de que se creía otra cosa. No teniendo absolutamente el panorama completo también y la pintura completa sobre el tema. Pero todo esto ocurre en esa fecha. Es por eso que el mensaje de los tres ángeles, y esto yo lo entendí el año pasado, porque enlacé todas estas situaciones, el mensaje de los tres ángeles es tenido como un mensaje disidente. Porque los que se escudaron y se refugiaron en ese mensaje para decir que la iglesia no lo estaba haciendo y que era el mensaje correcto, el cual nosotros creemos que es el correcto, fueron los disidentes. Cualquiera después que se levantaba hablando de Apocalipsis era considerado o que había que tener cuidado o que era un disidente. Pero esto también es algo que Dios aprovecha. En muchas ocasiones cuando una iglesia se estabiliza y se queda totalmente complaciente o estática, Dios tiene que permitir que haya un sacudimiento para que la iglesia pueda purificarse y despertar. Entonces, probablemente la iglesia había llegado en un punto de que estaba toda silenciada, estaba toda tranquila, estaba toda cómoda. Dios tenía que permitir un sacudimiento. ¿Por qué? Porque los pastores empezaron a ver de que sus ovejas empezaron a irse, de que sus ovejas empezaron a rechazar la iglesia. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Empezar a indagar más, a estudiar más, a hacer reuniones con sus iglesias y decir, miren, está pasando esto, nosotros creemos esto, justo está siendo atacada el tema de la deidad, vamos a empezar a estudiar sobre la deidad, el mensaje de los tres ángeles es este, no tiene que ver con el tema de que la iglesia está en apostasía, y hay algunos escritos que dicen de que la iglesia... Es probable de que la iglesia pueda ser una hermana caída de Babilonia y estos textos eran usados por los disidentes, entonces empezaron de nuevo a volver a Ellen White a poder saber lo que realmente significaban y se referían esos textos. Entonces esto empezó a ser también una purificación por las personas que se estaban yendo con este sentimiento porque eran... muy susceptibles a la rebeldía, a los mensajes de rebeldía, entonces se salieron inmediatamente. Y de esa forma la iglesia empezó a despertar y también a purificarse. Ahora, ese despertar duró un poco, tuvo una complicación por el tema de que todos los que se levantaban ahora en la iglesia, con un mensaje de la iglesia, eran tomados por disidentes. Tuvo una complicación, la cual yo creo que no hace mucho ya cesó. Ahora,
por el mismo hecho de que ya todos tenemos internet, de que todos sabemos cuál es el mensaje, de que tenemos todo al alcance de nuestras manos, tenemos todo al alcance de nuestra vista, tenemos los libros de Ellen White, lo puede tener en el computador, lo puede tener en el celular. Todos nosotros ahora conocemos el tema, entonces ahora ya no hay un problema de que, oye, él es disidente porque está predicando esto. No, porque ya todos sabemos cuál es el mensaje. Todos tenemos acceso. Es decir, esa barrera que ocurrió por los años 2005 y 2008 y lo que ocurrió después de ese tiempo, se quitó. Se quitó por los avances tecnológicos y por el acceso que nosotros tenemos a toda esa información. Se acabó eso. Es algo que Dios también aprovechó para que la iglesia pudiera despertar, pero para que también no perdiera su visión profética, su misión profética con este mensaje distintivo que es el mensaje de los tres ángeles. Y aunque estos movimientos pudieran haber sido desafiantes para la iglesia, un obstáculo incluso porque muchas personas empezaron a salir, empezaron a desconfiar de sus líderes, esto también sirvió para que la iglesia adventista se cuestionara a sí misma y reflexionara sobre cuál es el mensaje central que la misma iglesia adventista tenía. Es un momento en el cual Dios preparó también al remanente para que perseverara hasta el fin. Porque en una situación así donde las iglesias se rompen y se quiebran, son momentos de decisión. Y no son un momento de decisión fácil. Tú tienes que seguir o seguir a estos grupos que te están diciendo de que la iglesia está equivocada por todos estos textos, o seguir en una iglesia que está estática. No es fácil tomar esa decisión. Por eso es que muchos se fueron. Pero era necesario. Era necesario para que la iglesia se enfocara y despertara de ese letargo en el cual estaba por el año 2005 y 2008. Pero en definitiva, es posible que Dios haya utilizado estos años como un punto de inflexión dentro de la iglesia, para reavivar la iglesia, para que la iglesia se centrara en su misión. Y yo recuerdo, no hace mucho, que hablando con un pastor que venía a hacer una semana de predicaciones, en una junta de pastores, él me decía, a nosotros nos dijeron, tienen que predicar el mensaje de los tres ángeles. Y todas las semanas que se empezaron a predicar era el mensaje de Apocalipsis. Y si yo mal recuerdo, casi todos los temas que empezaron a efectuarse dentro del liderazgo, no sé si fue como por el 2017, por ahí 2018, eran mensajes de Apocalipsis. Se estaban quitando las barreras que ya no hay, porque ahora ya nadie ve a una persona hablando de Apocalipsis y dice, oh, disidente. Al contrario, toda la gente ahora quiere escuchar de eso. Pero en ese tiempo, eras disidente si tenías ese mensaje, a pesar de que eras miembro de la iglesia adventista. Y nosotros creemos de que antes de que Cristo venga, esto mismo va a volver a suceder, lo que se le llama el zarandeo. Y un sacudimiento tal de que muchos se van a apartar también de la fe. Si tú crees que Cristo viene pronto, te tengo que decir de que si Cristo viene pronto, eso significa de que la sacudida viene pronto. Y espero que tú y yo no seamos parte de esa sacudida, que al contrario no podamos perseverar hasta el fin y mantenernos totalmente de la mano de Dios dependiendo de Él, para que cuando llegue ese momento sea como Pedro cuando le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Pero también en Juan 17, Jesús oró por todos nosotros. Y oró para que también nosotros nos mantuviéramos con Él. Y en estas situaciones complejas como estas, decidamos siempre por Él. Y decidamos sabiamente. Yo te digo, esas personas que se mantuvieron, a pesar de que la iglesia estaba dormida, se mantuvieron en la decisión más sabia. Porque los movimientos que después se unieron, desaparecieron. Como dije, en su mayoría, pero no en su totalidad. Y si ustedes se fijan, ahora también hay personas que se salen, pero no son tantas. Incluso hay algunos que salen y vuelven. Pero no son tantas como las que ocurrieron en ese tiempo, que fueron en masa. En masa fueron que salieron de la iglesia. Entonces, si nosotros creemos que Jesús viene, también viene antes de eso una sacudida tal de que vas a tener que tomar una decisión. Permanecer en la iglesia de Dios o no permanecer en la iglesia de Dios. Permanecer en la fe, porque incluso puedes estar, pero en tu corazón no está. Tu corazón no está unido a la fuente de vida. Puedes estar, pero tu corazón no está palpitando por Dios. Puedes estar, pero todo tu esfuerzo, sacrificio que haces, no lo haces por Dios. Lo haces tal vez por el aplauso, lo haces tal vez obligado,
lo haces tal vez porque te impusieron hacerlo, porque te impusieron tener que predicar algo. Si tú me preguntas a mí si me están obligando a hacer esto, no, nadie me está obligando a hacer esto. Pero quiero darte ese mensaje. Se viene un sacudimiento y tienes que estar preparado si no quieres ser parte de aquellos que van a empezar a salir. Pero bueno, en definitiva, Dios utiliza estas cosas para despertarnos. Cuando veas que estas cosas empiezan a ocurrir nuevamente, ten ojo porque está Dios despertando su iglesia, preparando a este remanente y purificando a su pueblo para recibirlo en gloria y majestad. Que el Señor te bendiga.